Bruja o Nahual. Historia enviada por un elemento del ejército. Mi nombre es Juan y soy un cabo militar que llevo un par de años sirviendo a la nación. La siguiente historia me sucedió hace algún tiempo, justo en una zona donde nos mandaron a hacer guardia. Era el año 2022 y a principios del mes de noviembre nos enviaron a un poblado en la zona colindante entre el estado de Hidalgo y el estado de México. Por seguridad, omitiré el nombre de la zona. Esta área era conocida por los diversos problemas que enfrentaban con personas que cometían una amplia gama de delitos. Llegando al lugar, comenzamos a patrullar la zona que incluía áreas cercanas al municipio de Zumpango, las cuales estaban algo pobladas, pero aún tenían zonas desoladas y llenas de maleza. Éramos 2 unidades en total, las asignadas para patrullar esa área. Después de un buen rato, cayó la noche y todos los elementos nos coordinamos para comenzar nuestra guardia nocturna. Pasaba el tiempo y todo marchaba sin novedad, hasta que a altas horas de la noche recibimos una llamada por radio informándonos sobre un problema en una casa cercana a nuestra ubicación. Nos indicaron que fuéramos a inspeccionar dicho lugar, así que ambas unidades emprendimos el camino hasta la ubicación que nos habían indicado. Al llegar, nos llevamos una gran sorpresa, ya que la casa en cuestión estaba completamente abandonada y rodeada de maleza. A pesar de esto, encendimos nuestras lámparas y comenzamos a inspeccionar con mucha precaución el perímetro, pero sin ingresar a la casa. Después de un rato no encontramos absolutamente nada. Sin embargo, desde que llegamos, comenzó a llegar un olor muy pestilente, como a podrido, y se percibía por varios puntos de la zona. En total éramos 6 elementos, sin contar a los conductores, los que realizamos dicha inspección. Al terminar, nos acercamos de nuevo a las patrullas, y uno de los conductores mencionó por el radio: «Aquí no hay nada, sargento». Después de escuchar aquel mensaje, el sargento respondió diciendo que inspeccionáramos muy bien dentro de la casa, ya que el reporte lo habían hecho elementos de la policía estatal, que solicitaban refuerzos ante el altercado que estaba sucediendo en ese punto. Todo se empezaba a tornar muy raro, pues cuando llegamos, no vimos a ningún elemento de la policía estatal. Sin embargo, siguiendo la orden, comenzamos a meternos en la casa uno por uno. Una vez adentro, pudimos observar que estaba llena de grafiti y que olía mucho a orines. Más adentro, en otras paredes, había pintado símbolos satánicos, así como plumas negras tiradas en el piso, pentagramas y otros símbolos desconocidos para nosotros. Subimos a la segunda planta y ahí solo encontramos murciélagos. También había plumas negras y se apreciaba sangre seca. En ese momento, uno de mis compañeros dijo: «Este es un lugar de rituales. Será mejor que bajemos e informemos lo que vimos». Todos estuvimos de acuerdo, así que decidimos bajar. De repente, justo cuando estábamos por salir de la casa, en la planta de arriba se escuchó un grito desgarrador. Nos tomó por sorpresa, ya que creímos haber inspeccionado toda la zona, pero comenzamos a pensar que tal vez habíamos pasado por alto una zona de la planta alta, así que sin dudarlo, cargamos nuestras armas y subimos rápidamente. Lo extraño fue que mientras estábamos arriba, esos gritos se escuchaban tanto en la planta baja como en la planta alta de la casa. Me comuniqué por radio con una patrulla para informar lo que estábamos escuchando, y la orden que recibí fue evacuar el área. Rápidamente empezamos a bajar, pero los gritos volvieron a sonar en la planta alta. Al iluminar la zona, vimos a una anciana cerca de una alcoba.
Llevaba una chamarra café y el gorro de dicha prenda cubría su rostro por completo. Al verla, dos de mis compañeros subieron rápidamente porque pensamos que se trataba de un civil. Los 4 elementos restantes nos quedamos esperando en la planta de abajo a nuestros compañeros. No obstante, al llamarlos por su nombre, no recibimos respuesta alguna, lo que nos pareció muy sospechoso. Con mucho cuidado y algo de miedo, subimos a buscar a nuestros compañeros. Al llegar al lugar donde habíamos visto a la mujer, nos dimos cuenta que tanto ella como nuestros compañeros ya no estaban. Solo pudimos ver sus cascos tirados en el piso. De manera desesperada buscamos por todos lados, pero no encontramos rastro alguno de ellos. De repente, mientras estábamos buscando, comenzamos a escuchar afuera de la casa los gritos de nuestros compañeros. Eran gritos de miedo y dolor. Sin pensarlo 2 veces, corrimos lo más rápido que pudimos, y al salir, los gritos se escuchaban detrás de la casa, pero cada vez más y más lejos. Nos dirigimos a la parte trasera de la casa y empezamos a atravesar la espesa maleza. Nuestro objetivo era encontrar a nuestros compañeros, así que, aunque estábamos aterrados, seguimos adelante, guiándonos solamente por los gritos que resonaban en la noche. De repente, los gritos cesaron y después de un largo trayecto a través de la maleza, finalmente los encontramos. Estaban tirados entre los arbustos. Cuando nos acercamos, los vimos completamente en shock, pálidos y no decían palabra alguna. Lo más aterrador de todo fue descubrir que a los 2 les habían sacado un ojo. Los cargamos como pudimos y los llevamos de vuelta a las patrullas. Mientras nos alejábamos del lugar lo más rápido posible, miré hacia atrás junto con otro compañero y vimos cómo salía de la maleza una especie de perro enorme de color negro. Mientras corría lanzaba mordidas y nos estuvo siguiendo, pero finalmente desapareció de nuestra vista cuando salimos de esa zona. Días después, se organizó un intenso operativo en la zona para intentar descubrir qué había sucedido realmente. Esta vez, regresé con más elementos, y al llegar, pudimos observar esa extraña mujer que habíamos visto la primera vez. En esta ocasión, parecía estar apuñalándose el estómago. Varios elementos subimos en su búsqueda, pero nunca la encontramos. Al final, decidieron suspender todo tipo de recorridos por esa zona, ya que se indicó que lo que allí habitaba no pertenecía a este mundo. Entre los elementos, comenzaron a circular teorías sobre lo que podría habitar esa casa. Algunos dijeron que podría tratarse del demonio, mientras que otros especularon que podría tratarse de alguna bruja o un nahual. Con el tiempo, se han reportado numerosas apariciones de esa mujer en la zona, pero desde aquel escalofriante suceso, muchos elementos, tanto policías como militares, simplemente evitan dicho lugar y nunca se detienen para investigar o entrar en la casa. Recuerdo que estábamos de visita en el pueblo de mis padres, pues habíamos ido a visitar a mi abuela. El lugar estaba lleno de casas muy humildes. Las puertas de las casas eran de madera y estaban algo viejas, y sus ventanas eran muy pequeñas. Pasamos el primer día sin novedad, pero el segundo hizo que me llevara un recuerdo de por vida. Estaba jugando con un primo que, al igual que yo, era un niño en ese entonces. Estábamos en el patio de la casa, saltando y riendo, sin que nada fuera de lo común sucediera. Hasta ese momento todo estaba tranquilo.
De repente, mi primo me propuso jugar a las escondidas. Acepté, y mientras él contaba hasta 10, corrí lo más rápido que pude para encontrar un buen escondite. Salté una pequeña barda, intentando buscar un buen escondite. Comencé a caminar despacio para no hacer ruido. Vi un lugar apropiado, así que de manera muy sigilosa comencé a caminar por un pasillo. Al pasar por una ventana, escuché unos murmullos como si alguien estuviera platicando. Me invadió la curiosidad por saber qué era, así que me asomé por la ventana que me llegaba justo hasta la altura de los ojos. Cuando empecé a mirar, alcancé a ver con mucha claridad todo lo que había en el interior de aquel cuarto. Vi que había una especie de altar en forma de círculo, pero tenía muchas veladoras y flores. También había unos cuadros, pero ya no recuerdo las fotos de aquellas personas que estaban en dichos cuadros. Lo raro de todo esto es que justo en medio de aquel altar estaba una viejita de espaldas. Aquella viejita, que parecía ser indígena, tenía unas trenzas muy largas, un rebozo y una falda grande. Ella era la que generaba aquellos extraños murmullos. Sin embargo, al tratar de poner atención a lo que decía, no lograba entender nada. Yo seguía viendo de manera muy atenta a esa extraña anciana, pues me daba mucha curiosidad qué era lo que estaba haciendo. Pero al pasar los minutos, la viejita se dio cuenta de mi presencia, pues claramente vi cómo giró un poco la cabeza y con el rabillo del ojo me vio. Me asusté un poco al sentirme descubierto, pero en ese momento la viejita se giró completamente hacia mí y lo que vi me dejó totalmente helado. El rostro de aquella anciana era realmente espeluznante. Tenía unos ojos llenos de odio. Parecía estar enojada y dejaba ver unos dientes podridos y afilados. Comenzó a mirar fijamente y del miedo quedé completamente paralizado. De pronto, aquella extraña viejita se levantó y de manera muy lenta comenzó a acercarse hacia la ventana donde yo estaba. Recuerdo que sentí mucho escalofrío al ver que poco a poco se acercaba hacia mí. Lo único que hice fue cerrar los ojos fuertemente y en ese momento escuché la voz de mi primo diciendo que me había encontrado. Cuando miré de nueva cuenta aquella ventana, me llevé una enorme sorpresa al darme cuenta que la casa estaba completamente vacía. Le dije a mi primo que ya no quería jugar y que regresáramos a la casa con nuestros padres. Así lo hicimos, y al llegar, mi madre me preguntó qué me había pasado, pues estaba completamente pálido. Le conté lo que había visto, y mi abuela me regañó. Me dijo que esa casa tenía abandonada muchos años, porque la mujer que vivió allí era una bruja, pero bruja de esas que se quitan los pies. De igual manera nos dijo que era bien sabido por la gente del pueblo que el fantasma de la bruja seguía habitando esa casa, pues en ocasiones algunos vecinos podían verla caminar en el techo o simplemente escuchaban sus risas durante la madrugada. La muerte de una bruja. Historia compartida por Abigail Morales. En una ocasión, mi papá me contó que cuando era niño, alrededor de los 12 años, en la colonia donde él vivía, falleció una señora que era considerada bruja. Mi papá recuerda que el día en que la gente comenzó a comentar sobre el fallecimiento de la bruja, le entró curiosidad por ir a su sepelio, ya que los familiares de la señora no avisaron a nadie sobre su fallecimiento y manejaron todo de manera muy privada. Mi papá, junto con 2 de sus amigos, se enteraron en qué iglesia llevarían el cuerpo de esa señora. Cuentan que cuando llegaron, lograron colarse por la entrada de la iglesia y rápidamente se escondieron.
Desde su escondite podían ver perfectamente el ataúd y el cuerpo de la mujer, así como algunos familiares de ella. Hasta ese momento todo parecía normal, ya que no estaba ocurriendo nada extraño. De pronto, mi papá cuenta que claramente vieron que los familiares de la señora comenzaron a coserle los ojos y la boca. Después, le ataron las manos y los pies. Finalmente, al cerrar el ataúd, empezaron a clavar la tapa como si quisieran asegurarse de que el cuerpo no saliera de ahí. A mi papá y a sus amigos les dio mucho miedo presenciar eso, así que salieron de la iglesia sin hacer ruido y se fueron a sus casas muy asustados. Los años pasaron y mi papá se convirtió en adulto. Cierta noche, salió de parranda con sus amigos y de regreso a casa, ya muy ebrio, tuvo que pasar cerca de un campo. Justo en esa zona vivía la señora que había fallecido hacía varios años. Sin embargo, mi papá cuenta que al pasar por ahí, vio a alguien caminando, lo cual le pareció muy extraño debido a la hora. Aunque intentó no prestarle atención, le ganó la curiosidad. De pronto, aquella persona se dio cuenta de la presencia de mi padre y volteó. La gran sorpresa que se llevó mi padre fue descubrir que aquella persona era exactamente la misma señora que había sido tachada de bruja y que había fallecido muchos años atrás. A pesar de su estado de embriaguez, el susto hizo que mi padre saliera corriendo del lugar, hasta que finalmente llegó a su casa, pálido y tembloroso. Al día siguiente, trató de encontrar una explicación a lo que había visto, pero la única conclusión a la que llegó fue que tal vez todo aquello se lo había imaginado. Pasaron muchos más años. Mi papá formó su familia y tuvo hijos. Hace poco tiempo me casé, y justamente en este punto es donde se desarrolla un dato muy curioso. Recuerdo que una vez mi mamá y mi suegra estaban platicando conmigo, y durante la conversación surgió el comentario sobre aquella señora que era considerada una bruja en la colonia. Lo extraño de todo esto es que mi suegra aseguró haberla conocido, y que días antes de su fallecimiento le pareció verla caminando en la esquina de la cuadra. Le conté a mi papá todo lo que mi suegra me había dicho, y él, muy asustado, me dijo que eso era imposible, ya que él es mayor que mi suegra. Por lo tanto, cuando él vio que esa señora había fallecido, mi suegra apenas estaba naciendo. Eso me pareció muy extraño, así que me entró la curiosidad por saber más acerca de esa señora. Fui preguntándole a la gente mayor de la colonia, y todos aseguraban haberla conocido. Sin embargo, lo extraño de todo esto es que la mayoría mencionaba fechas diferentes de su fallecimiento. Por azares del destino, llegué a conocer al bisnieto de aquella señora, y él me aseguró que cuando era pequeño convivió con su bisabuela. Sin embargo, según mi papá, aquella señora había fallecido hace unos 60 años, mientras que mi suegra mencionaba que había sido hace 40 años. Curiosamente, el bisnieto de la señora, cuando lo conocí, tenía 30 años. Esto me sorprendió enormemente y al mismo tiempo me dio un poco de miedo, ya que parecía como si aquella extraña mujer hubiera seguido viviendo, pero en épocas diferentes, y del mismo modo, falleció en años diferentes. Pero la duda que me quedó es, ¿por qué le habían cosido sus ojos y la boca? Y de igual forma, ¿por qué le ataron los pies y las manos? Pero sobre todo, ¿por qué aseguraron la tapa del féretro con clavos?
Soy de un pueblito llamado Galeana, que se encuentra al sur del estado de Nuevo León. Este lugar está a unas 3 horas aproximadamente del centro de Monterrey. La siguiente historia me ocurrió hace unos 8 años, y hasta el día de hoy no le he encontrado una explicación lógica a lo que vi. Recuerdo que aquella noche eran casi las 11:30. Había luna llena y soplaba algo de viento. Vivo en una calle en la cual, a espaldas de la casa, se puede ver la pendiente del cerro, ya que estamos casi en la cima. Por mi calle, de noche, hay muy poca iluminación, y la escasa luz que ilumina la calle proviene de los focos que la gente ha colocado afuera de sus casas. Mi abuelita vive al lado de mi casa, y esa noche cuando me asomé por la ventana que da a la calle, la vi afuera. Por la hora me pareció un poco extraño, así que decidí salir para preguntarle qué estaba haciendo tan tarde. Cuando llegué con ella, le pregunté si todo estaba bien. Me respondió que estaba esperando a mi tía, quien había salido a comprar la cena, pero se había tardado más de lo normal, lo que comenzó a preocupar a mi abuelita. Traté de tranquilizarlo un poco, ya que normalmente mi tía suele quedarse platicando con alguna vecina hasta tarde. Para que no estuviera sola afuera, le dije que le haría compañía hasta que mi tía regresara, y ella aceptó. Comenzamos a platicar mientras pasábamos el tiempo. De repente, después de algunos minutos, escuchamos un chiflido muy fuerte proveniente de la parte alta del cerro. Nos pareció muy extraño, ya que toda esa zona estaba completamente oscura y desierta. Al mirar en esa dirección, no logramos ver absolutamente nada. Pensamos que tal vez habíamos escuchado mal, así que no le dimos importancia y seguimos platicando con normalidad. De pronto, pasados unos 5 minutos, escuchamos nuevamente ese chiflido, pero esta vez sonaba como si estuviera justo sobre nosotros. Nos llamó mucho la atención este sonido, así que levantamos la mirada rápidamente. Vimos algo demasiado extraño pasando por encima de las casas. Era la silueta de una mujer, muy extraña por cierto, y claramente se miraba que iba montada en una clase de animal. Mi abuelita y yo nos quedamos completamente helados, y un escalofrío horrible nos recorrió todo el cuerpo. Sinceramente nos asustamos, y terminamos metiéndonos a la casa de la abuela. Una vez adentro, ella empezó a contarme que en varias madrugadas ya había escuchado cosas extrañas detrás de su casa. Decía que se escuchaban como remolinos de aire, y luego se escuchaba como si algo se cayera, y todo eso se repetía durante varios minutos. Mi abuelita dijo que tal vez eran brujas tratando de volar, pero lo más probable es que algo o alguien no las dejaba, y por eso se escuchaba como si algo se cayera. Pasaron unos minutos y mi tía regresó. Le preguntamos si había visto o escuchado algo, pero ella nos dijo que no. Al final, con un poco de miedo regresé rápidamente a mi casa, pero desde ese día no olvido aquella imagen que vi pasando por encima de las casas, y desde aquella noche empecé a creer en las brujas. Iniciamos con la última historia, que se llama Mi tío el Nahual, historia compartida por Alejandra Salazar. Mi madre me contó una historia hace tiempo. Dice que cuando ella y mis tíos eran más pequeños, solían bajar al pueblo y de paso visitar a un tío con el que se llevaban muy bien los tres. Mi abuela no tanto, por algo que mencionaré más adelante. Mi mamá relata que a veces se quedaban a dormir y que ella se despertaba porque su tío salía de noche y les decía que le habían encargado ir a cuidar unos animales en otro rancho,
por lo que tenía que salir de madrugada, más o menos a eso de las 2 o 2:30 de la mañana. Mi madre cuenta que en una de esas noches se le ocurrió ver qué tanto hacía su tío en el patio, ya que cuando estaba por irse siempre hacía mucho ruido. Un dato importante en esta historia es que el patio de esa casa era completamente de tierra. En resumen, mi madre relata que esa madrugada, mientras lo espiaba, vio cómo su tío se ponía en 4 patas como si fuera un perro. Después de eso, se puso a escarbar con sus manos, y lo más sorprendente fue que justo donde estaba escarbando, sacó unas patas de animal similares a las de un lobo o algún perro. Este evento hizo que mi madre empezara a asustarse, pero lo que más miedo le dio fue cuando vio que su tío se sentó, y según mi madre, tomó sus pies y se los quitó como si fueran simples legos. Mi madre menciona que esto fue algo difícil de creer, pero lo que vio esa noche la dejó muy marcada. Después de todo esto, su tío se colocó las patas que había desenterrado y luego salió corriendo, mientras a lo lejos se escuchaba que un perro iba ladrando. Cuando ella y mis tíos le contaron eso a mi abuela, ella les dijo que era bien sabido que su tío estaba metido en temas de brujería, pero no quería decírselos para no asustarlos y para no prohibirles que lo visitaran, ya que su tío realmente los quería. Desde ese entonces, se alejaron completamente de él y por eso jamás volvieron a visitarlo. Se sabe que él murió a inicios del año 2010 y encontraron esas patas de perro dentro de su casa, junto con sangre, pero sin ningún otro rastro, ni siquiera alguna parte de su cuerpo. En el pueblo, el resto de la familia cree que lo desaparecieron o algo así, ya que era bien sabido que su tío era un nahual y probablemente era de los que robaba animales. Esas fueron las 5 historias, mis amigos. Muchísimas gracias a todos los que están aquí presentes. Gracias a Mari Santo por ser la primera en llegar, a Viviana Mendoza, buenas noches, a Patricia Mercado, a Adán, un fuerte abrazo, igual que a Auro Los, a Patricia Mercado, tenemos también aquí a Alberto García, muchísimas gracias, y también Pancho Gómez, siempre atento aquí a los directos y dice aquí con un atole esperando el directo, muy bien. Miguel Solís Gómez, un fuerte abrazo, al igual que a Mari Rocha, a mi querida Juana Mondragón, que siempre está pendiente del canal, a Alfonso Morales, buenas noches, saludos hasta Nueva York, mi querido amigo Alberto García. Tenemos aquí también a Alma Cruz Torres, saludos hasta Ecatepec. Y tenemos a Florimel, que también no puede faltar, muchísimas gracias, al igual que a Jesús, a Jesús Martínez. Espero que les haya gustado. Decidí aventármelo un poquito largo porque ya era tiempo de que contáramos ahí una variedad de historias que teníamos pendientes. Tengo más historias todavía por grabar, pero no he tenido mucho tiempo, así que les prometo que si no los grabo, los voy a ir sacando en directo. Pancho Gómez dice, fue impactante ver la bruja montada en un animal en el aire. Sí, la verdad no mencionó otras características del animal, simplemente que era pues algo raro que iba, bueno, utilizando esta bruja posiblemente para ir brincando, pero sí fue algo muy extremo. A la historia que sí le hice varias modificaciones fue a la primera, a la de los militares, porque el tema se puso más sangriento con el tema de sus compañeros, a los que encontraron con el ojo salido. Entonces, por temas y políticas no podía mencionar eso, pero la realidad fue muchísimo más fuerte de lo que escucharon. Juana Mondragón dice, me encantaron las historias, mil gracias. Rosa Pimentel, hola, saludos. Les mando un fuerte abrazo, mis amigos. Nos escuchamos en la próxima emisión
Y por favor, dejen su like si todavía no lo dejan antes de irse. Les mando un fuerte abrazo, los quiero mucho y nos escuchamos en la próxima.